lectura al veredicto condenando a Jorge Eduardo Acosta, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas, condenando a Antonio Pernías de las demás condiciones personales sobrantes en el exordio a la pena de prisión perpetua, condenando a Alfredo Ignacio Astiz a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales, Adolfo Miguel Donda Tíez, Octavio Capdevila, Eduardo Jorge Carlos Arraiche, Juan Carlos Fotea, a la pena de prisión perpetua. Vos sabés que estaba leyendo que el gobierno de Polonia ha reabierto la investigación sobre Auschwitz, sobre los crímenes cometidos por los nazis en los campos de concentración de Auschwitz, en el que más de 1 millón de personas fueron asesinadas durante la Segunda Guerra Mundial. El objetivo del Instituto de la Memoria Nacional, IPN por sus siglas en polaco, es localizar a los responsables del exterminio en Auschwitz y, en caso de ser posible, juzgarlos por crímenes de lesa humanidad contra el país. Lo que decimos siempre, Eduardo, que en esto Argentina es vanguardia, sin lugar a dudas. Fíjate que vos decís reabrir un juicio. Sí. Sin ir más lejos, Brasil recién ahora está queriendo conformar una comisión investigadora. Bueno, y Uruguay, ¿qué pasó? Recién ahora sancionó histórica esta semana para anular la ley de caducidad y poder continuar con los juicios a los crímenes. Varios pasos adelante Argentina, y podríamos titular esto como el ángel, el tigre y la patota de la ESMA. Perpetua para todos. Y también podríamos decir como bajada el principio del fin de la impunidad. ¿Por qué principio? ¿El principio del fin? Sí, ¿sabes por qué? Porque esta fue la primera parte. Vamos ahora a hablar de la dimensión de la sentencia, pero también vamos a hablar de la perspectiva de los nuevos juicios por ESMA o lo que se viene, un super mega juicio superior al que fue Nuremberg e incluso superior al del juicio. ¿Va por más? Lo que pasa es que falta mucho, son 900 represores, los que son 900 víctimas y 70 represores. Van por todo. Fíjate, el miércoles, y esa es la idea, el miércoles se conoció la sentencia en la causa por los delitos cometidos en el que seguramente sea uno de los campos de exterminio más emblemáticos de la dictadura. No vamos a entrar en la polémica si fue el mayor, que Campo de Mayo, pero sí uno de los más emblemáticos, la Escuela Superior de Mecánica de la Armada. Luego de 22 meses de audiencias por las cuales pasaron 250 testigos, se dictó la prisión perpetua en el Tribunal Oral Federal 5, la dictó, para ser más precisos, para 12 ex marinos. Hubo otras 4 condenas y 2 absoluciones. Este fallo, hay que decirlo, se da en el marco de una política de Estado sobre derechos humanos y de la histórica lucha de los organismos de derechos humanos, las víctimas y sus familiares. Como decíamos recién, este proceso fue por 86 casos y, decimos, se condenaron a 16 de los 18 acusados. En este caso se trataban entre todos los casos de asesinato de Rodolfo Walsh, el escritor y periodista, y el secuestro y la desaparición del denominado Grupo Santa Cruz, entre quienes estaban Azucena Villaflor, la fundadora de Madres de Plaza de Mayo, las monjas francesas, Alice Domon y Leonie Duquet. Ahora, una pregunta. Francia elogió el fallo esta semana. Y creo que la pregunta cabe al exacto momento en que terminás de nombrar Walsh, las monjas, sí, Azucena. ¿El juicio reviste trascendencia per se o por la categoría simbólica que tienen los nombres involucrados? Por ambas, ¿o las dos cosas? Las dos cosas. Absolutamente por las dos cosas. Porque si bien fue un juicio, como lo dijo el CELS, que demoró mucho, también fue un juicio con todas las de la ley. Es decir, no hubo resquicio alguno para decir que algo estuvo omitido o no plasmado. Y de hecho, fíjate que podemos hablar de los puntos destacables del fallo. Esta fue una condena a los represores por homicidio, se logró condenar por homicidio de Raimundo Villaflor y de Walsh, a pesar de que no están los cuerpos. Claro. Es decir, que el tribunal valora los testimonios que dicen que lo vieron muerto. No está el cuerpo, no están esos 2 cuerpos, y sin embargo hubo condena por homicidio. También el top 5, esto es fundamental, Eduardo, ordenó preservar el campo de deportes. Top 5, recordemos, es el Tribunal Oral Federal número 5. El campo de deportes, la preservación del mismo, es una demanda en la que habían insistido mucho Patricia Walsh, la hija del escritor, y Laura Villaflor, la hija de Raimundo, representadas por su abogada Miriam Bregman. Esta fue una insistencia muy grande porque se sospecha que algunas víctimas que morían ahí en la ESMA luego de la tortura, en días que no había los vuelos de la muerte, ¿qué hacían con esos cuerpos? Los incineraban en el campo de deportes. Los propios represores, esto me tocó cubrirlo a mí en lo personal, hablan de
lo que ellos llamaban el asadito, es decir, quemar los cuerpos en el campo de deportes. Por eso, vos sabés que el campo de deportes ahora se alquila a... Sí, pero juegan al fútbol. Exacto, no va a ocurrir nunca más. Eso era una deuda pendiente y no va a pasar más a partir de esta decisión del tribunal. Ajá. Los puntos oscuros. Fueron absueltos 2 represores, entre ellos Juan Carlos Rolón. Rolón adujo que estaba en funciones en Puerto Belgrano y el otro absuelto, Pablo García Velasco, argumentó que lo confundieron con su hermano mellizo, que casualmente está muerto. Es complejo esto, porque Rodolfo Pernías fue condenado y, como me decía el otro día el jefe de internacionales de página, eran como Batman y Robin, o sea, separar a Rolón y Pernías. De hecho, defendieron juntos, como explica el libro El vuelo de Horacio Berbisky, ambos, Rolón y Pernías, defendieron los vuelos de la muerte en el Senado en su momento. Sí, cuando el debate por el pliego. Para el tribunal no hubo mérito, igual quedaron detenidos porque están imputados en otras causas. ¿A qué se debería esto, Eduardo? Es difícil decirlo. Puede ser a un exceso de mostrar imparcialidad a ultranza, es decir, la teoría de que alguno tiene que zafar para que los juicios en general no sean acusados de parcialidad, para que esto no parezca un total los van a condenar a todos, ¿se entiende? Para mostrar, bueno, miren qué prolijos que somos. Por otro lado, en los hechos, lo que sí se puede decir es que la Fiscalía no los acusó y el tribunal creo que no se animó a hacerlo siguiendo solo a las querellas. Y bueno, costó mucho trabajo llegar a esta sentencia. ¿Por qué? Porque aún hay 4.000 oficiales y suboficiales formados en aquella época, es decir, hay ex-ESMAs, no está comprobado que hayan reprimido, pero formados en aquella época, que siguen actualmente en funciones. ¿4.000? 4.000, entre oficiales y suboficiales. Y ahí, además, se dice que los marinos tienen mayor poder de lobby entre todas las fuerzas. Recordemos esto, el primer intento de juzgar, antes de esta histórica condena, fue por un represor, por 4 casos, Héctor Febres, y no llegó porque terminó envenenado. Sí. Digo, costó mucho llegar a esta sentencia. Y lo que vendrá, cerramos, un super mega juicio de mayores dimensiones que el juicio de Nuremberg y incluso que el de las juntas en su momento en el año 84-85, porque quedan ESMA 2, ESMA 3 y ESMA 4, son varios expedientes. Pero esos los juntan. Esa es la idea. Lo que pasa es que es un gran desafío para el Poder Judicial. Imagínate, si juzgar a 18 genocidas por 86 casos llevó 2 años, claro, ¿cuánto tardará este super mega juicio? Pero hay que decir que hay un triple objetivo en esto: resolver la situación de los represores que llevan años procesados y que la justicia los termina liberando. Todas las semanas tenemos alguna noticia de que largan alguno porque se cumplen los plazos. Por otra parte, que los sobrevivientes declaren una vez más y ya, no este periplo interminable para los testigos y sobrevivientes. Y por último, que muchos genocidas imputados no se mueran antes de llegar al banquillo. Adriana Meyer, columnista.